Pues nada, ya he empezado a grabar. Bienvenido al podcast, Javi. Muchas gracias. Un gran honor tenerte aquí, uno de los mayores divulgadores en el habla hispana, ¿no? Un placer, bueno. Sí, sin duda. Y nada, preséntate un poco para los que no te conocen. Supongo que todo el mundo de toda mi comunidad te conocerá, pero bueno, para que sepan un poco quién eres, a qué te dedicas y ya después comentaremos algunas preguntas que tengo. Vale, pues me llamo Javier Santaolalla, soy un tío muy friki, me encanta la ciencia y desde siempre que me he dedicado a aprender cosas y desde los últimos años a contarlas. Me volví friki primero de la ingeniería, estudié ingeniería en Teleco, Sí. aunque luego me giré hacia las físicas, hice ciencias físicas, hice un máster en física fundamental y me acabé doctorando en el CERN en física de partículas. Entonces, Eso fue ¿no en hiciste la carrera de física pura? Sí, la hice. De hecho, la estudié a la vez, ingeniería teleco y físicas. ¿En serio? Cuando acabé telecos me quedaban 2 años de física. Entonces fui a Madrid, terminé físicas y a la vez hice un máster en física. Y luego ya me fui a Ginebra y ya hice un doctorado. Y cuando terminé, pues dije, es que es hora de ponerme a contar cosas. De todo lo que he aprendido y las cosas que me gustan. Y ahí fue cuando empecé a darle a esto de la divulgación. Entiendo. ¿Cómo es? Desde chico supongo que tú tenías un gran talento por la física o por la ingeniería en general para llegar a estudiar ambas cosas. Es que vamos, yo estudiamos en ingeniería y que no es de las más complicadas y cuesta. No es algo que tú puedas estar ahí sin estudiar, sin hacer nada y luego, bueno, te lo vas sacando, ¿no? Hace falta dedicarle muchas horas. Entonces, ¿cómo fue el principio? Sí, bueno, es verdad que yo con las matemáticas y la física siempre tuve cierta facilidad y desde el colegio que me gustaban y lo veía como retos que tenía que resolver y generalmente tenía pues, cierto dominio de esa parte más técnica. Y en la universidad pues es verdad que al principio empezó a costar un poquito, pero cuando cogí un poquito de ritmo, pues me fue mejor. La verdad es que en parte de la razón de que me fuera muy bien y que pudiera hacer las dos carreras a la vez, es que me planificaba muy bien y organizaba muy bien mi tiempo. En ese sentido soy un poco alemán. Me gusta estructurar bien mi tiempo. Marco mis horas, no pierdo el tiempo. Si yo que estudié de 9 a 1, estudié de 9 a 1 y me estructuro muy bien. Era capaz de decir, pues, esta asignatura, tal, me organizaba muy bien el tiempo. Y bueno, me hacía también esquemas mentales que a la hora de estudiar era rápido elaborando, intentando entender la información y clasificándola. Sí, ¿no has sido de los típicos que memorizaba problemas? Lo cierto es que en base a repetir problemas era muchas veces como yo estudiaba. Repetir problemas y no tanto memorizarlos, pero sí entender la dinámica de los problemas a través de resolverlos. Entonces, creo que la mejor técnica para preparar un examen era coger exámenes de años anteriores y ventilarlos, ¿no? Eso está clarísimo. Eso es. Lo que pasa es que cuando entras el primer año no tienes ni idea de eso. Estás ahí en plan, jaja, qué guay, bachillerato era muy fácil. Y después te metes en una traca que flipas. Y a partir de segundo ya dices, hostia, empieza a conocer a gente de años superiores, no sé qué. Y ya dices, hostia, este tío ha puesto el año anterior uno de hace 2 años y va a cambiar el problema. Y sí. Entonces ves cómo se resuelve, luego lo intentas tú por tu cuenta y al final acabas aprendiendo a resolver problemas, ¿sí? Sí. Y después, una vez que acabaste ingeniería y física a la vez, ¿no? ¿Qué es lo que pensabas? ¿Tú pensabas que te ibas a dedicar a esto o tenías un objetivo en concreto? Que cuando yo estaba en tercero de Teleco, a mí Teleco se me daba muy bien, yo era de los mejores de la clase, la saqué muy bien y con muy buena nota. Pero no me gustaba especialmente, no era esa cosa que llegar a casa y dame más Teleco que yo necesite para el cuerpo. Y fue ahí, en ese estado en el que yo lo hacía y se me daba bien, pero pues tampoco era el gran amor de mi vida, que descubrí la física. Con libros de divulgación empecé a leer física y ahí fue como, wow, me encanta la física. Uh-huh. Así que dije, bueno, me gusta mucho la física, Teleco se me da bien, pero no me gusta mucho. Y pensé, bueno, voy a sacar una asignatura por la UNED, a ver qué pasa. Entonces me matriculé de una asignatura en la UNED, mientras hacía tercero de Teleco. Uh-huh. Entonces, esa asignatura pues la sacaba en mis ratos libres, ¿no? Cuando podía, pues la estudiaba como otras asignaturas de Teleco, pues la tenía una más.
Y cuando acabé ese año dije, wow, es que me gusta más la asignatura de física que todas las que he hecho de teleco. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues esto se está poniendo fuerte. Al año siguiente cogí asignaturas que dije, una es anual. Pues tomé 3 anuales el año siguiente. Y 3 anuales más de los de teleco. Y así fue como poco a poco fui subiendo la carga hasta que cuando acabé teleco ya tenía todo el primer ciclo hecho. ¿Y no, Y no acabaste me saturado de tantas asignaturas? Bueno, realmente también me estructuraba bien porque lo que hacía era aprobar todo en junio en Teleco. O sea, estudiaba todo el año Teleco y hacía poco caso de física. Física iba a clases, pero no estudiaba. No estudiaba de verdad. Solo me mantenía al corriente, veía las clases, tal. Hacía los laboratorios, pero no estudiaba físicas. Y en junio aprobaba y ponía a estudiar físicas para septiembre. Me dejaban las asignaturas para septiembre de físicas. Joder. Entonces pasaba junio, julio y agosto estudiaba físicas. Mientras estabas de Hacía vacaciones. 12. Mientras estaba en la playa. Sí. Hostia, es que eso es difícil porque después de acabar un año estudiando tienes ganas de desconectar y tú no lo hacías, básicamente. Yo es que no lo pasaba muy bien, me gustaba mucho la física, estaba enamorado, o sea, para mí era lo que me apetecía hacer. Además había oído hablar del CERN, mientras empecé a leer física oía hablar del CERN y oía hablar de bosón de Higgs y fue como, no sé, me impactó muchísimo. Y vi que van a poner en funcionamiento, esto era 2003. ¿Cuántos años que iban a tenías? poner en funcionamiento. 2003 pues tenía 21. Joder, qué... Y van a poner en funcionamiento la LHC en 2008. Entonces yo era como, a ver, tengo 5 años para llegar ahí, o sea, yo quiero estar ahí. Y tengo 5 años. Me lo organicé y dije, bueno, pues me tengo que poner a estudiar francés, me puse a estudiar francés. Me tengo que poner a estudiar física, me metí en física. Vi lo que tenía que hacer para yo poder estar ahí. Entonces trabajé con eso en mente. Y era mi ilusión, o sea, llegaba el verano y yo quería estudiar física. Y quería prepararme porque yo quería estar ahí. Entonces, en 2008, justo, empezó a funcionar el CERN y justo yo conseguí entrar en un programa de doctorado para el CERN. O sea, conseguí entrar justo, perfecto, para trabajar allí. Cuando yo empecé a trabajar, empezó en funcionamiento. Al poco tiempo, ya estaba investigando en el CERN y en 2012, 4 años después, se descubrió el bosón de Higgs. O sea, fue todo como, o sea, lo planifiqué. Fueron los 10 años más locos. Los 10 años más locos. ¿Es que los? Los 10 años más locos, ¿no? Sí, bueno, fueron muy locos porque estudié mucho, o sea, fue muy sacrificado si viera cómo era mi día, porque aparte yo desde los 16 trabajo, mis padres no son de muchos recursos Sí. y yo todos mis recursos me los pago desde los 16. Entonces yo aparte de estudiar, pues trabajaba, daba Igual que clases yo. particulares. Sí. Entonces eso también es una carga más, que obviamente no es ninguna tontería porque al final son otras 10 horas a la semana que tienes que estar trabajando para pagarte tus cosas. Sí. Entonces pues era estudiar 2 carreras, estudiar inglés y francés, hacer el trabajo y bueno, pues nos hacía con mucha ilusión. Yo recuerdo que era joven y con fuerzas. un destino, que cuando tienes una ilusión en la cabeza y de verdad quieres en eso y quieres, o sea, es que me da igual, que tú me dices el verano y el verano, es que me da igual el verano, o sea, que no quieres saber nada de verano. Entonces, en esa época, una pareja tenía novia y no le gustaban mucho mis ritmos y me obligaba a parar 2 semanas de vacaciones, a irme a un hotel con él. Me obligaba, yo no quería. Es que, a ver, esto es, para algunos, tienen sus límites y supongo que tú tenías unos límites muy grandes, ¿no? Porque tenías una idea muy clara y al final, si tienes una idea muy clara y te gusta mucho, es imposible. Lo que pasa es que tú recomiendas lo que tú hiciste a la gente que le hace ilusión, pero que a lo mejor es dudosa. ¿Tú dudaste alguna vez durante todo ese proceso? ¿Dudaste alguna vez de ti mismo? De si acabaste alguna vez en plan, yo estoy aquí todo el día, esto es una locura, no sé si lo voy a conseguir, etcétera. Ay, yo soy un tío muy raro, eso ya te lo puedo decir porque soy raro. O sea, es verdad que cuando me comparé con mis amigos, yo siempre fui el amigo raro. Y mis amigos desde pequeño que eran el raro, que le gustaba estudiar y realmente yo nunca dudé, pero entiendo la duda. O sea, yo entiendo la duda. Sobre todo, fíjate, me he ido humanizando. Mis amigos decían que yo era un robot.
me he ido humanizando con los años y ahora tengo más dudas. A lo mejor con el astronauta he tenido dudas, he tenido miedos. Sí. Y estoy empezando a entender también todo el proceso, que no es fácil, que te enfrentas a muchas cosas. En esa época yo era más inconsciente, era como, A tope. no sé, yo es que me iba estudiando a tope, sin pensar en nada y con pa'lante, ¿sabes? Pero sin para comerme el mundo, además muchas ganas de comer el mundo, de venga, da igual lo que me echen, ¿sabes? Yo soy capaz, yo puedo. Venga, más, dame más caña. Sí, Y era como, sí. dame más. Mucha fuerza interior, está clarísimo. Que se tenga miedo, es normal que se tengan dudas, es normal que a veces te sientas superado, a veces es normal que no encuentres la motivación. Todas las cosas yo no las sentí en esa época porque yo iba muy loco, pero yo ahora que tengo mucha más experiencia me doy cuenta de que es lo normal eso, que tengas dudas y que las cosas cuesten. Sí. Y ahora vamos a comentar el CERN. ¿Cómo es? ¿Cómo es estar ahí? ¿Qué se siente? Y también comentar un poco el proceso. ¿Ha cambiado mucho con cómo era antes que cómo es ahora para llegar ahí? Bueno, una cosa que sorprende mucho a la gente es que cuando les dices que entrar no es tan difícil. Ujú. Como es difícil, pero no tanto como la gente puede imaginar, porque es verdad que se requieren unas notas muy altas para acceder a, a las becas, pero luego las becas se presenta a poca gente comparativamente, porque es una carrera complicada. No todo el mundo está dispuesto. La gente con muy altas notas pues muchas veces se va a otras cosas. Entonces, si tiene buenas notas, es más difícil entrar, porque hay muchas becas y no hay tanta competencia. No hay tanta, no es como Sí, una sí. cosa imposible, no es como No es la como unas astronauta, oposiciones de porque profesor que se presenta un montonazo de gente, sino que hay los más selectivos y... en beca nos presentamos 3 personas para 2 puestos. Hostia, es que Claro, te piden un mínimo de un 8 para poder pedir la beca. 8 pero Pero luego, ¿necesitas la carrera de física sí o sí? depende de la beca, ¿no? Cada beca, son becas ya específicas. Ujú. La beca que yo tuve era una beca para hacer este trabajo tal cual, está todo especificado. Entonces buscan un currículum muy concreto. Por eso te digo que es fácil y difícil. Es difícil porque necesitas tener muy buen currículum y tener una persona competente, que seas atractivo para el que contrata, pero luego es fácil porque no hay mucha gente que tenga ese currículum. ¿Qué ocurre? Bien, te voy a explicar mejor porque creo que no he sido muy claro. El CERN es un laboratorio internacional que tiene una sede en Ginebra con laboratorios. Pero en realidad los que trabajan en el CERN son organismos. O sea, el CERN es como una especie de consorcio de organismos. Entonces, en el CERN, por ejemplo, en el LHC, pues trabaja la universidad de no sé qué, la universidad de no sé cuánto, la universidad de no sé cuánto. Hay a lo mejor 100 universidades que trabajan en un experimento. El experimento CMS, pues a lo mejor tiene 120 universidades. Yo no fui contratado por el CERN. Que te contrate el CERN es muy complicado. Eso sí que es complicado. Pero no que te contrate una universidad que tiene convenio con el CERN. Claro. Yo fui escogido por el CIEMAT, que es un centro de investigación español en Madrid, Lo conozco, sí. que ofrecía becas por mecanismos oficiales públicas, becas públicas de concurso, y ofrecía becas, se llaman FPIs, de formación de personal investigador. Ujú. Y son un programa de becas que se ofertan todos los años a nivel nacional. Y a lo mejor ponte que salen 80. Sale una para el Instituto Biomédico de no sé qué, otra para el Instituto de Fotónica de Barcelona, otra, y con perfiles muy específicos. Entonces, ¿qué tienes que hacer si quieres trabajar en el CERN? Dices, bueno, quiero trabajar en este experimento. Pues en este experimento están estas 150 universidades. Pues vas una a una y has mandado tu currículum a todas. Y seguro que alguna, si eres buen estudiante, seguro que alguna te coge. Pero a lo mejor acabas trabajando para la Universidad de Corea del Norte, trabajando en un experimento del CERN. Bueno, te da igual, o sea, realmente acabas trabajando en el CERN. Y acabas trabajando en los laboratorios, acabas trabajando con personal, acabas trabajando en un despacho igual que en los despachos. El 90% de la gente que está en el CERN no trabaja para el CERN, trabaja para una universidad que tiene convenio con el CERN. Entiendo. En España hay muchas, por ejemplo, en Barcelona está el Instituto de Física de Altas Energías, en la Universidad de Barcelona, en Valencia está el IFIC, en Cantabria está el IFCA, en Oviedo, en Santiago está el Instituto Galego de Física de Altas Energías, en Madrid está la Autónoma, está el CIEMAT también, en Granada.
Entonces tú vas a estas universidades y muestras tu currículum si eres buen estudiante acá. Puedes acabar. ¿Y hay muchos ingenieros ahí? Como creo que el 70% son ingenieros. ¿Sí? Joder. Sí. Porque al final, el 70% del. Para no liar cosas, creo que es el 70% del personal de plantilla del CERN, del propio laboratorio. Porque es que ya te digo, hay muchas personas trabajando en el CERN, unas son de plantilla y otras son externos. Yo era externo. Los de plantilla, casi todos son ingenieros técnicos. Hay pocos físicos, no sé si el 20% son físicos. Pero bueno, hay ingenieros de todo tipo. Hay ingenieros mecánicos, eléctricos, de software, civiles, porque hay mucha obra civil. Hay de todo, absolutamente todas las ramas de la ingeniería, menos agropecuaria, estas cosas forestales. Sí, que está más relacionada a la agricultura, que allí no buscan mucho eso. Y tú, desde que tú estabas ahí en esa edad, viste lo que... Yo no sé, se ha formado esta tontería, ¿no? El meme este de ingenieros contra físicos. ¿Tú eso lo sentiste alguna vez? ¿Lo has vivido? Porque yo no. Ha sido solo en redes sociales. No sé por qué se ha formado eso. Yo voy a decir que sí. ¿Sí? Cuéntame. Sí que sí. Y además he de decir que está justificado. Bueno, yo hice ingeniería y hice físicas. Pero yo he de decir que mi espíritu es físico, pero mi cerebro es ingeniero. Yo... realmente a mí me emociona la física. Y es como... Siento que tengo alma de físico. Pero tengo cerebro de ingeniero. Y es porque estudié primero ingeniería. Y a mí me caló mucho la forma de pensar del ingeniero. Y créeme que la forma de pensar del ingeniero es muy diferente a la forma de pensar del físico. Tienen formas diferentes de pensar. Ya no te digo de un arquitecto y mucho menos de un artista. O sea, realmente el cerebro se te conecta y se forman unas conexiones que están muy dadas por cómo estudias y lo que estudias. Es increíble los procesos mentales y la forma de entender los problemas y la forma de resolver los problemas en función de cuál es tu formación. Los ingenieros tenemos formas de resolver las cosas según la mentalidad ingenieril. Y lo que yo noté la diferencia es que un ingeniero, cuando tiene un problema, rápidamente busca la forma óptima de encontrar una solución. Un ingeniero es una máquina de optimizar y de encontrar soluciones específicas a un problema tal que encuentra la mejor solución, el camino más fácil, la solución, busca la estrategia que vuelve el problema más sencillo. Sí. Entonces, en el camino a un ingeniero le da igual por qué ocurren las cosas, qué hay detrás, cuál es el trasfondo. Un ingeniero lo que quiere ver es cuál es la solución. Es pragmático, es eficiente, es la pura eficiencia, es un algoritmo. Los ingenieros, yo que tengo el cerebro muy ingeniero, vemos los problemas como un diagrama de flujo. Sí, esto, si no, esto. Y encuentras el camino óptimo y haces eso. Y solo entiendes eso, el resto es... El físico mezcla un poquito más las cosas, quiere entender el porqué, quiere saber por qué ocurren las cosas, se detiene más en los detalles, en las sutilezas, quiere entender los mecanismos que conectan las relaciones causales, no se contenta con... Los ingenieros son mucho más pragmáticos. Y el problema está en que al tener formas diferentes de enfocar los problemas, cuando se juntan a discutir sobre un problema, muchas veces se encuentran dificultades a la hora de entenderse. Yo eso lo he visto muchas veces. Y trabajé con equipos de mitad ingenieros, mitad físicos, y me he dado cuenta de cómo se daban de golpes unos contra otros. Tenían problemas de verdad para entenderse. Mi ingeniero me decía, pero es que no lo entiendo. Pero si es así, ¿por qué se empeña en usar este? Pero ¿por qué? Cuando le he dicho que esto funcione, ¿por qué se empeña en usar lo otro? El físico encuentra otras motivaciones para hacer las cosas. Ya lo entiendo. Sí, tiene lógica que sea así, la verdad. Al final son percepciones diferentes. Y por eso también son carreras diferentes, ¿no? Personas diferentes, sí. Yo lo he notado eso mucho cuando he empezado a trabajar ya, que trabajo en el mundo de energías renovables. Y lo noto mucho quién es ingeniero de verdad y quién se saca una carrera en el mundo de la empresa. Se nota que tiene una soltura de resolver problemas bastante con rapidez. Y es verdad lo que tú dices, muy metódico, se piensa la solución, le da igual, en plan, a ver,
sobre todo porque ya un ingeniero hoy en día está muy enfocado al cliente y el cliente quiere lo que quiere, el cliente quiere la solución, le da igual cómo la consigas. O sea, yo quiero que me solucionen el problema y eso es lo que hay, cuanto antes mejor. Pues así se ha formado esa mentalidad. Y en la carrera, pues sí es verdad que tampoco te enseñan justo eso, en muchas cosas que, bueno, que te podrías ahorrar, pero al final lo gordo se saca de ahí. Al final los conocimientos se olvidan, ¿sabes? Y las fórmulas se olvidan, pero al final la esencia, que es la mentalidad esa de resolver problemas, se queda ahí. Por ejemplo, yo estudié campos electromagnéticos, la hice en físicas y la hice en ingenierías. Sí, es verdad. En ingenierías, rápidamente, la asignatura va rápido a guías de ondas, a transmisión de señales, cuál es su frecuencia, cómo se modula, como tal. Te enseñan a usar cosas. Y puedes acabar en ingeniería y no sabes lo que es una onda electromagnética. No tienes ni idea de lo que es una onda electromagnética y te puedes diseñar perfectamente un filtro paso banda con una frecuencia portadora, no sé qué, y hacerlo de puta madre. Y te preguntas, ¿es una onda electromagnética? Y dices, es que no sé lo que es una onda electromagnética, me da igual, es lo que emite una antena. ¿Y qué es una antena? Da igual, entran electrones y salen ondas, ya está. Y da igual. Sí. Sin embargo, en físico, yo estudio electromagnetismo, se busca entender por qué ondula, qué es lo que está ondulando, qué es lo que genera esa ondulación, por qué ondula, cómo se transmite esa energía, dónde va la energía, hacia una punta. O sea, ¿saben? Las puntas son tan diferentes y lo que se busca entender es tan distinto que es normal que salgas de una con una forma de atacar los problemas que en el otro pues, no funcione. Y cuando van a hablar, uno diga, pero dime cuáles son las frecuencias, qué frecuencia uso y cuál es la forma óptima de transmitir esta señal y el otro. Pero, ¿en qué consiste? O sea, realmente es... Ya. ¿No crees que te ayuda? ¿No crees que es un plus para ti haber dado esas dos cosas desde esos dos puntos de vista y te ayuda a resolver ese problema más rápido? Ah, sí, de hecho... a ver, esto ya es una percepción personal, pero yo creo que el haber hecho ingeniería me ayudó mucho en el CERN, porque en general los físicos no aprenden mucho a programar. Yo hice seis años de programación, porque fueron 5 proyectos, 6 años programando, donde programé fácil 8, 9, 10 lenguajes, ya ni sé. Entonces aprendes a programar como una puta máquina, o sea, muy bien. Y a un físico... El físico tiene programación, pero adaptativa, que hace programación. Entonces yo recuerdo mi primer día de recibir códigos, porque son públicos y los puedo usar. Sí. Y códigos también de compañeros. Y bueno, pues algunos están mejor, otros están peor. Es verdad que un físico senior que lleva mucho tiempo, pues programa también o mejor que un ingeniero, pero un estudiante de físicas que está haciendo un doctorado, pues no programa como un ingeniero. No tiene la misma soltura ni las mismas horas. Entonces es verdad que lo que yo noté es que tenía un plus muy grande porque sabía programar. Y al final el 90% del trabajo de un físico en el CERN es programar. Sí, ¿verdad? Y pico. Es programar con conocimiento, pero mi trabajo en el CERN fue programar todo el tiempo. Y no tenía más que programar, rutinas, y como sabía muy bien programación orientada a objetos y sabía segmentar muy bien, realmente automaticé todo. O sea, es un programa que automatizaba, que hacía cambios en los parámetros y se automatizaba todo. Me ahorré mucho tiempo de trabajo porque hice las cosas muy bien. Qué guay. ¿Y te esperaste eso en el CERN? ¿Pensabas que iba a ser otra cosa? ¿Te decepcionó que sea todo programación? ¿O realmente dices, bueno, pues esto es lo que hay, me encanta y ya está? Sí me decepcionó un poco. Porque es verdad que... Y eso es más culpa de uno que culpa del sistema, de nadie. Cuando uno romantiza las cosas, pues luego es normal que no se adapten a las expectativas. Yo ya mi romanticismo de cómo vas a hacer física y tal, claro, pues no se ajustó a la realidad. Y es verdad que por mi mente no pasaba que estaría todo el día programando y haciendo rutinas para tomar datos y buscando el patch no sé qué, descargando el código no sé qué, buscando los últimos parámetros del muón para que no sé qué. Pues es verdad que dedicas mucha parte de tu tiempo a problemas técnicos y muy poco tiempo realmente a pensar en física. Y eso al principio me sorprendió y luego al final pues es verdad que eso afectó mucho mi decisión final de dejar la ciencia. El hecho de que no había sido como yo esperaba, pero digo, es culpa mía. Es muy bonito trabajar allí,
pero tienes que saber lo que vas. Generalmente a trabajar en un ambiente muy técnico donde los problemas son técnicos. Entiendo. Y claro, entonces supongo que ahí dijiste, pues he llegado a lo más alto, porque para muchísimos el nivel más alto en cuanto a científicos, ciencia e investigación es el CERN, ¿no? Supongo. Llegaste a lo más alto y dijiste, bueno, ¿y ahora qué? Si esto tendré que hacer un cambio, ¿no? Supongo que es lo que pensaste y te convertiste en divulgador. Bueno, es verdad que sí, yo le pegué 10 años muy duro a estudiar. Realmente mi currículum era muy bestia porque había estudiado muy fuerte y bueno, me lo merecía estar allí. Cuando acabé, es verdad que normalmente cuando hay algo que te decepciona o que no te gusta y al que le has dedicado mucha energía, se produce eso que llaman los psicólogos de disonancia cognitiva, que cuando cuesta soltar algo por lo que has tanto luchado y cuesta mucho sincerarte contigo mismo de que no es lo que te gusta. Entonces yo tardé mucho en tomar esa decisión. Cuando acabé el doctorado lo que hice fue me tomé un año sabático, que lo dediqué porque tenía ganas de viajar y pasarlo bien y me tomé un año sabático. Y después de ese año sabático mi intención era tomar un puesto en universidad y continuar investigando. Y conseguí un puesto de universidad y cuando llevaba 9 meses me di cuenta de que no era lo mío y lo dejé. Pero vamos, que me costó 9 meses decidirme porque no es fácil, no es fácil darte cuenta de que eso no es para ti. Sí, porque cuando has dedicado mucho tiempo, mucha ilusión y llevas 10 años persiguiendo eso, yo siempre quise ser investigador, siempre quise trabajar en una universidad y todo eso. Y cuando me di cuenta que no es lo que yo quería, pues fue duro. Y tardé en admitirlo y asumirlo. Joder, claro, es que es mucho tiempo prepararse para eso. Y después verlo ahí y después dices, bueno, ¿y ahora qué? Y quería preguntarte un poco sobre que estuviste en el equipo que descubrió el bosón de Higgs, ¿no? Sí. Es que eso, a ver, eso es otro rollo, ¿no? Porque podías haber estado ahí sin descubrir absolutamente nada. Estás ahí haciendo cosas de siempre y ya está. A matizar, ¿no? Que hay muchas cosas y es interesante matizar porque se entiende un poquito cómo funciona todo esto. El LHC es una máquina circular. Tiene 4 grandes detectores. Cada detector es un equipo de investigación. Son 4: LHCb, ALICE, ATLAS y CMS. ALICE y LHCb son los más pequeños. Pero los más pequeños tienen cada uno, no sé si 800 personas trabajando en ese experimento. Muy bien. Los más grandes tienen unas 3.000. Entonces, en el que estaba yo éramos 3.000. 3.000 personas que trabajan dentro del experimento. Que hacen de todo. Hacen desde la parte técnica de tener el detector funcionando hasta los análisis de física. Yo hice las dos cosas. En mi tesis, que son 4 años, los 2 primeros fue un poquito más, se le llama performing y commissioning, fue un poco más de cacharrear, de funcionamiento de la máquina. Son labores de servicio e hice 2 años de física. Vale, ¿qué ocurre? Que el bosón de Higgs, que es una partícula que se consigue detectar por medio de estudios muy complejos que requieren muchos análisis estadísticos con mucha acumulación de datos. La persona que le dio al botón Enter, que hizo que se hicieran todos los cálculos y saliera el bosón de Higgs, fue una persona. Pero esa persona estaba dentro de un equipo que serían pues unas 80, 100 personas que eran los que decían a ese chico lo que tenía que hacer. Claro. Seguramente fue un estudiante de doctorado el que le dio el botón Enter. Vale, esa persona está dentro de un equipo de unos 80. Yo no era esa persona y yo no estaba en ese equipo de esas 80. Yo estaba en un equipo mayor que dábamos input a ese equipo de 80 personas. ¿De qué? Por ejemplo, para estudiar el bosón de Higgs y encontrarlo, necesitas comparar tus datos con los modelos, las simulaciones. Pues esas simulaciones requieren de input ciertas cantidades. Pues una de esas cantidades la di yo. Joder.
Pero una de esas cantidades puede haber que tenga 80 cantidades. Una de esas 80, o sea, para que te des cuenta el trabajo chiquitito que hace cada uno. Lo que quiero hacer ver es que hay 3.000 personas que pueden decir: yo he participado en el descubrimiento del bosón de Higgs. Y son desde el que pulsa el botón y lo encuentra hasta el que puso un cable Claro. conector. Todos han formado parte, porque los datos de la colisión tú no tienes el bosón de Higgs. Sin las simulaciones tú no tienes el bosón de Higgs. Y sin darle al enter tampoco. Parece más como el trabajo en equipo, ¿no? Que marque el gol, pues no sé, Messi o Di María el otro día, marca el gol Di María, pero es el que remata. ¿La victoria de quién es? Pues de todo el equipo, ¿no? También es del portero. ¿El portero metió el gol? No. Pero desde luego que si el portero no hubiera parado ese balón, pues no se había ganado. Entonces es algo parecido. Pero por ponerlo en perspectiva, no es una persona la que pulsa el botón, en realidad puede ser 8, porque son 8 estudios que se hacen en paralelo. Son 8 personas que pulsan el botón, 100 las que están estudiando eso de forma directa, ponle que 1.000 de forma indirecta, Sí. y 2.000 técnicos. Por hacerte un análisis más o menos. Pues yo estaba en esos 800.000 que de forma indirecta trabajamos para eso. Entiendo. Claro, y a ver, es normal y es justo lo que yo pensaba. Digo, no hay nadie que en ese tipo de proyectos y de trabajo donde es tan complejo y con tanta gente, está claro que no iba a ser uno el que se iba a llevar todo, ¿no? Pero yo quería preguntarte un poco que expliques qué es el bosón de Higgs, porque hay muchísima gente que no lo sabe. Yo lo sé muy poco. Sé que es como la partícula que da masa a otras partículas, bueno, a otros cuerpos, supongo, se llama así, no sé, no soy muy técnico, no sé mucho de física, y quería que explicase un poco cómo es eso, porque yo lo leía en su día, pero la verdad es que no... Es muy difícil de comprender, no sé por qué ocurre eso, ni qué es lo que hace, ni por qué no se puede detectar, o no, es como que se detecta una millonésima de segundo y desaparece, ¿eso qué significa? No entiendo. Voy a resumirlo de todas formas. Si quieres más información, los vídeos, que lo he contado varias veces, así que vayan a los vídeos porque ahí lo cuento con mucho detalle, por si esta explicación rápida Sí. se pierde en ella. El bosón de Higgs. Peter Higgs, es un científico escocés que en 1960 se da cuenta de que, bueno, se sabía, no, en los 60 se sabía que el modelo estándar, que es en la ecuación que describe cómo funcionan las fuerzas del universo, el modelo estándar no funcionaba porque en la fuerza débil, participan dos partículas que se llaman bosones W y Z. Pues en la fuerza débil, una fórmula muy bonita que la escribía, había un problema, y es que estos bosones W y Z no tenían masa. Y experimentalmente se sabía que sí tenían masa. Tenían que tener masa porque se habían descubierto y tenían masa. Entonces había un problema muy grave, porque la teoría no describía cómo estos bosones tenían masa. Entonces había que encontrar una forma de hacer que estos bosones tuvieran masa. El problema es que la teoría en sí, el modelo estándar, es una teoría muy compleja, que funciona a través de operaciones de simetría. Y hacer que algo tenga masa sin romper la simetría es muy difícil. Entonces ahí que a varios se les ocurrió la idea de cómo hacerlo a través de un campo, una energía. Al final, si tú piensas lo que es la masa, tienes que ir a las ecuaciones para saber qué es la masa. Fuerza es igual a masa con aceleración. ¿La masa qué es? Fíjate que se parece un poco a la ecuación de Ohm, ¿no? I por R. Sí. Es una especie de V igual a I por R, F igual a I por A. La N es como una R, como una especie de resistencia. Es una resistencia a la aceleración, es decir, es un impedimento a la aceleración. Entonces necesitas algo que te impida esa aceleración, que te ponga un tipo de dificultad a la aceleración. Pues encontraron que ese impedimento, esa resistencia, se podía conseguir por medio de un campo que generara una interacción, una fuerza, que frenara las partículas, que les dificultara acelerarse. Y eso se por medio de un campo invisible que está por todas partes, y ese campo, al interactuar con las partículas, las frena de alguna forma. Ese es el campo de Higgs. El bosón de Higgs, en la física moderna, partículas y campos son, ¿sabes la relación onda-partícula, no? Básicamente, bueno. Sí. Ondas y campos son
el material de que se hacen las teorías, y las partículas se supone que son gránulos de energía dentro del campo. Entonces un electrón es una partícula del campo electrónico, un fotón es una partícula del campo fotónico, y así sucesivamente. Pues el bosón de Higgs es la partícula del campo de Higgs. Pero lo que realmente existe, lo que se descubrió fue el campo de Higgs. Ya. Joder, es muy interesante eso. Sí. Muy loco. Muy loco. Y quería también tocar un poco el tema del divulgador, porque un poco tu experiencia, y crees que sí merece la pena ser divulgador hoy en día, y si es un camino fácil, difícil. Supongo que habrá muchos interesados en ser divulgadores, sobre todo ahora con Twitch, ahora con YouTube, tal. Pues habrá muchos jóvenes que después de estudiar ingeniería pues dicen, pues mira, yo no quiero trabajar por una empresa, yo no quiero ser profesor, yo me quiero dedicar a crear contenido en internet. Y ¿es un camino fácil? ¿Es un camino que recomiendas? Y como algunos consejos así que al final te han dicho, hostia, pues mira, haciendo esto he tenido yo un poco más de éxito, o ¿sabes? Pues el otro día salía Ibai diciendo a la gente, calma con ser streamers porque solo están viendo una pequeña parte de todo esto y no es tan fácil como parece. Y bueno, sí. Algo parecido pasa con la divulgación. Es muy difícil dedicarse a la divulgación porque al final es una profesión que no existe, el divulgador. Hace 10 años nadie vivía de la divulgación. Ahora, gracias a YouTube y a las redes sociales, se puede vivir de la divulgación, pero es algo nuevo. Lo que quiere decir es que no es fácil ser divulgador porque no hay una carrera precisa, no es un trabajo bien establecido y hay espacio para bastante pocos. No es fácil. Entonces, mi consejo, ¿quieres ser divulgador? Pues bueno, pruébalo, inténtalo. Me parece muy bien porque la verdad es que es un trabajo súper bonito. Pero es verdaderamente difícil conseguir hacer el camino porque hay espacio para muy poca gente, en el sentido de que realmente es difícil generar un sueldo porque es difícil monetizar, es difícil conseguir la cuota. O sea, una vez pasar el umbral para que digas, bueno, vivir de esto es muy complicado. Pero merece la pena intentarlo si es su pasión, que lo intenten. Pero, ya les digo, con la cabeza puesta de que quizás no lo consigan. Entonces, pues como tantas cosas en la vida, como el que quiere ser futbolista, si alguien me dice, quiero ser futbolista, yo le diría, inténtalo, pero ten un plan B, porque no es fácil. Quiero ser divulgador, bueno, inténtalo, pero ten un plan B, porque no es fácil. Sobre todo que se puede ser divulgador y se puede tener hacer este tipo de cositas compaginándolas con un trabajo, con lo que sea, claro. Lo que por ejemplo estoy haciendo yo, pues se puede probar, y si en algún día pues tiene la gran suerte de ver que realmente despega, pues bueno, se puede probar a dejarlo. Que en verdad lo que hizo, no sé si conoces al Chocas, supongo que lo habrás visto por ahí, es un streamer. No. Y él estaba trabajando y tal, estaba con a la vez, y al final llegó un momento en el que dijo, pues mira, esto me va muy bien en Twitch y tal, pues voy a dejar mi trabajo, que mi trabajo de puta madre era editor en el Real Madrid, editor de vídeo en el Real Madrid. Y le iba muy bien tal, y al final pues dejó su trabajo porque en Twitch le iba muy bien. Pues esto es lo mismo, se puede compaginar tranquilamente. Y sin salir de la ciencia, lo hemos hecho todos, lo ha hecho pues todos los jugadores que estamos ahora viviendo de esto, en su momento lo hicimos por hobby. Yo empecé de hobby y mira, todos hemos hecho siempre al principio las dos, y al momento que ya dices, bueno, pues me arriesgo. Pero hay que tener un ojo puesto porque no es fácil. Sí. Otra pregunta que tenía aquí preparada para ti era hablar un poco del sistema educativo y cómo lo ves hoy en día en España, porque tú vives en España, ¿no? Ahora mismo estás residiendo en España. Sí. ¿Y cuál sería para ti el sistema educativo perfecto? ¿Qué es lo que mejorarías de lo conforme? Yo tengo alguna cosa como es normal, pues dejar de memorizar, dejar de ver errores como suspensos y gran errores en tu vida, que suspendes si eres el peor. Pero así un poco en general, ¿cómo crees tú que sería un sistema educativo perfecto? Muy difícil decir porque es ciencia ficción casi. Sí. No, y de hecho, entiendo que hay muchas sensibilidades en cuanto a
hay muchas sensibilidades en cuanto a los profesores, porque ellos muchas veces se quejan de que la gente opina sin saber, porque la gente que opina nunca ha pisado un aula, y es verdad. Sí. Y en ese sentido, pues bueno, es cierto que lo que voy a decir es como mi experiencia como usuario del sistema educativo y no como trabajador del sistema educativo. Como usuario, pues a mí me hubiera gustado que se explicara de forma más interactiva, ¿no? Que los alumnos tuvieran un papel más protagonista en el aprendizaje. Es verdad que sí puedo decir que estuve investigando para la Comisión Europea durante 3 años en un proyecto de innovación educativa. Ujú. Y esos 3 años de innovación, investigación que hice, no fui profesor, pero investigué en innovación educativa. Las directrices europeas respecto a la educación y toda la bibliografía que estudiamos Sí. indicaban que el paradigma que hay que cambiar es el de alumno como sujeto pasivo y transformarlo en sujeto activo, en el sentido de que tiene que tener mayor implicación en el proceso de aprendizaje a través de tener un papel más protagonista, ¿no? Pues que haga más cosas, que tome más decisiones, que de alguna forma se implique, cometa errores, que tome riesgos, en general, que de alguna forma tenga tenga el volante sobre lo que está estudiando. Sí. Eso es lo de Bolonia, ¿no? El tema este de que, bueno, sí, debates, estudio en casa. Realmente se ha utilizado mucho sobre eso y sé que no es fácil, pero yo lo que investigué me gustó muchísimo. El hecho de que sea todo más dirigido a que el alumno sea... la transición que leí que me encantó fue como del profesor arriba, de alguna forma instruyendo al rebaño, a el profesor siendo uno más del todo, donde entre todos encontramos solución. Y el profesor es como pasa de ser un instructor a ser un guía casi, un colega, un compañero que guía las discusiones. Es como vamos entre todos y es mucho por medio de preguntas más que por respuestas. Entonces... Sí. Porque también es verdad que la mayoría de mis profesores en la carrera yo lo he notado. Pues tenían su temario, lo querían dar, presentarlo, examen, fuera, siguiente. Y era así. Sí es verdad que han habido unos cuantos que de verdad les gustaba, que de verdad se implicaba, que de verdad te miraba a la cara y decía, ¿tienes alguna duda y quieres que te la resuelva? Te la puedo explicar de otras 5 maneras. Y te lo hacía. Y eso es maravilloso. Al final incluso te acaba gustando la asignatura, aunque digas tú, esa asignatura no tiene nada que ver, y al final te acaba gustando la asignatura por el profesor. Y he tenido unos cuantos pero ojalá fuesen mucho más así, mucho más. Que lo puedo contar de los 40 profesores que tienen la carrera, puedo contarlo con una mano, los que realmente hacían ese tipo de cosas y te dejaban así mirando la pizarra, en plan, con una tiza y hacía... Pero bueno, al final yo creo que un proceso poco a poco, las nuevas generaciones tiene pinta de que, bueno, ahora con las redes sociales, con todo, yo creo que va a ir cambiando. Pero como tú dices, un proceso muy largo, va a durar generaciones para cambiar eso. Sin duda. Sí. Sí, pero bueno, es cuestión también de tener mente abierta y bueno, y también apoyo, ¿no? Porque al final los gobiernos tienen mucho que decir en todo esto. Entonces, bueno, sí. Poco a poco. Y ahora para finalizar un poco así los últimos 10 minutillos, 15 minutillos de podcast, vamos a comentar un poco tu última locura, que es quieres ser astronauta. Que es una cosa loca. Yo la verdad es que no me lo esperaba para nada, ¿vale? Me sorprendió así cuando lo vi, digo, ¿pero por qué? ¿Qué le ocurrió? Y la verdad es que sorprende mucho y está muy guay. Está muy guay. Creo que es un reto interesante y quiero saber un poco tu proceso mental que te ha llevado a por qué y cómo has empezado, qué es los primeros pasos, qué es lo que hay que hacer, por si a alguno más le interesa, que serán muy pocos, pero a algunos seguro que le interesa ser astronauta, que es también uno de los grandes sueños desde siempre, ¿no? Es igual como ser futbolista, es como astronauta, ver el espacio y otros planetas y tal, que a lo mejor pillas Marte, Javier. Pues mira, te digo la verdad,
Yo creo que tengo ganas de hablar con mis amigos de la infancia. Antes te conté que yo era muy robot, pero también pues tenía una personalidad muy peculiar. Pero me voy a preguntar a mis amigos de la infancia, pero creo que en mi caso lo que habría que preguntarme después de decir voy a ser astronauta es ¿por qué no? No porque sí, porque realmente yo creo que las personas que me conocen saben que o sea, es mi personalidad, o sea, soy así. Sí. Me pega totalmente, me pega completamente este tipo de cosas. Eh, Además, me pega perfectamente con mi forma de vivir, de entender la vida. Realmente es que de verdad que me veo a mí mismo y digo, es perfectamente, encaja perfectamente con tu forma de entender la vida. Sí. Pues no me parecen, o sea, me parece una locura dentro de los términos estándar de que es una locura, pero me parece totalmente acorde a cómo yo he vivido mi vida. O sea, lo mismo me dijeron cuando me presenté al CERN, lo mismo me dijeron cuando quise hacer 2 carreras a la vez, lo mismo me dijeron cuando Claro. cada una de las burradas que hice, desde ponerme a tocar el piano por mi cuenta hasta irme a vivir a Brasil, cada una de las cosas que he hecho en mi vida, siempre hay un grado de locura. Y la gente siempre se queda como, qué loco. La gente que me conoce, yo creo que ve en cada una de estas locuras un trasfondo y la astronauta lo tiene totalmente. O sea, realmente pega perfectamente con mi carácter, pega con mi forma de entender la vida y, y no te engañaría si te dijera que durante toda mi vida he tenido un ojo puesto en todo esto. Yo trabajé en la Agencia Espacial Francesa durante mi carrera de ingeniero. eh, Siempre tomé las asignaturas relativas al espacio. Yo siempre he estado mirando el espacio, las estrellas. Mi conexión con la física también ha sido con las estrellas, con el universo. Sí. Y bueno, pues siendo una persona de mundo, que le gusta experimentar, o sea, no soy una persona de laboratorio, de encerrarse, soy una persona que me gusta el aire, me gusta... Soy una persona también con ese punch, pues lo de astronauta que me va bastante bien. Entonces, nada, pues me he presentado como otras 22.000 personas tras superar un filtro basado en requisitos bastante amplios, hay que decirlo. Son de currículum y un examen médico. Me presenté el día 18 de junio, estoy esperando la respuesta, que será en forma de primer filtro. Hay 6 filtros, el primero es en base al currículum, deciden cuáles son más o menos las 1.000 personas que mejor currículum tienen, y a esas 1.000 son las que le hacen ya la selección, que consiste en pruebas físicas, psicológicas, psicotécnicas, Es proceso médicas, nacional actualmente. grupales, internacionales. No, no, es todo internacional. Todo se lleva a nivel europeo Ujú. y por lo tanto, bueno, pues las 22.000 personas que se presentan son de todos los países del consorcio europeo. Ujú. Son 6 fases y dura prácticamente el proceso unos 2 años. Joder, bastante largo. Creo que no hace falta que lo diga, pero cogiendo 4 personas de 22.000, pues las probabilidades de que yo lo consiga son muy, muy bajas. Pero bueno, lo mismo pensará al que seleccionen. Quiero decir, lo mismo hay alguien en Europa que está seguramente en su casa pensando que creo que no lo voy a conseguir. Sí, vamos. Por mera estadística, sí, dices eso, pero joder, yo qué sé. Es posible, todo es posible. Todo es posible. Lo que quiero decir es que cuando las estadísticas están tan en contra, obviamente lo que piensas es que es imposible. Pero va a ser imposible para todos menos para 4. Para esos 4 va a ser posible. Y Sí. nunca sabemos quiénes son esos 4. Entonces, bueno, creo que merece la pena intentarlo porque a lo mejor eres tú. O sea, parece imposible, pero no lo es. Es improbable. Sí, 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 sí. Y una última pregunta, ¿te cae bien Elon Musk? Ah, eh, eh, bueno, a ver, aquí hay que ver muchas cosas. Primero, no lo conozco en persona, entonces no es fácil pronunciarse sobre cómo te cae una persona si no lo conoces. Y ahí es verdad que me da mucha pena cómo funciona Internet, cómo funciona Ya. el ser humano en general,
Porque rápidamente, este me cae mal, y ni siquiera te has dado tiempo a conocerlo. Y simplemente lo que estás diciendo es que te cae mal como lo percibes tú en función de tus propios prejuicios y tus propias mierdas. O sea, Sí, cuando alguien dice que le cae mal a una persona que no conoce, está hablando más del mismo que de la otra persona. En ese totalmente. sentido, pues no sé, para saber si me cae bien Elon Musk mal, la verdad que debería conocerlo, ¿no? Sí, Porque una cosa es lo que se ve desde fuera y otra cosa es conocerlo en sí, sí. persona, saber cómo es, Porque cuáles son sus gustos, sus si tomas inquietudes, tu que no se opinión comporte solamente como en sus otros, se tweets, levanta al por la final te mañana, acabas volviendo loco. no, sino porque además los tweets hay que entenderlos dentro del contexto. Yo no sé por qué los pone, no sé por qué los hace. Claro, Su mundo es tan diferente al mío que solo puedo tener especulaciones y fantasías. Porque no olviden que es un hombre con mucha responsabilidad, con muchas personas a su cargo, sí, con mucho negocio a su cargo, que no debe ser fácil ser él. sí. Entonces, es Y, que y sea lo que fuere, si no, ha si fuera conseguido esa, cosas que no ha conseguido nadie y eso hay que respetarlo. Y al final, joder, conseguir tú montarte tú... Es lo mismo, por ejemplo, ¿no? En comparativa, él ha tenido una meta y ha dicho, pues voy a crear esto. Y es que lo ha creado, ¿sabes? El SpaceX, ha creado Tesla, en su día creó PayPal. Está claro que es un visionario, está clarísimo. sí, y todo lo que puedo jugar es eso, si tiene talento o no, o si parece que tengo talento o no, y si las cosas que dice me parecen bien o mal. Es verdad que los tweets que ha puesto alguno, pues parece un niño pequeño, pero no sé por Sí. qué los hace. Y eso sobre el talento, pues parece que es evidente que lo tienes. Sí, 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 totalmente. Pues nada, Javier, te voy a ir dejando que tienes tus cositas que hacer. Muchas gracias por estar aquí, ha sido un verdadero honor. A ver si en un futuro Un gusto muy grande. lo podemos volver a hacer en un segundo episodio, seguramente en un tiempo. Un poco de sur, ¿no? Se nota tu acento Sí, andaluz. Sevilla, pasando calor. Lo tendré en cuenta si alguna vez voy por Sevilla y hacemos alguna cosita. Tomamos una pedazo de cerveza, que conozco bares buenos. Sí, vamos. Sí, sí. Y alguna zapita muy barata, así que no hay problema. Venga, tío. Venga, Pues nada, un saludo y que te vaya genial y ojalá seas astronauta. Te quiero ver siendo astronauta y viajando a Marte. Hasta luego. Saludos a todos los ingenieros.